Bueno, que tengan un buen día. El día de hoy vamos a hablar lo que sobre lo que son los riñones. Primero vamos a hablar de las generalidades. En este esquema de aquí, básicamente se puede ver lo que es un riñón, pero de una manera un poco más genérica, que lo vamos a estar completando como vayamos avanzando el video. Lo que tenemos que saber de este principalmente es que su situación es retroperitoneal, se encuentra a nivel de la 12ª columna vertebral y a cada lado podemos encontrar a cada lado de la columna vertebral. Entonces, también tenemos que saber que su orientación de esta, que el riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el izquierdo. Esto debido a la posición que tenemos en el lado derecho del hígado, que hace que se descienda un poco. También podemos hablar que esta tiene una forma ovoide, o usualmente que se conoce como una forma de frijol. También podemos ver que tenemos dos, tanto uno derecho y uno izquierdo. Entonces, referente al peso, tenemos bibliografías que nos dice que pesa de 130 a 150 gramos. También podemos encontrar de que, según la bibliografía de Rubier, nos refiere de que el del varón pesa 140 y el de una mujer pesa de 125 gramos. También podemos ver que las dimensiones de estas son 12 centímetros de longitud, son 6 centímetros de verticalmente o de anchura, y de espesor tenemos 3 centímetros. También podemos hablar que este tiene un color rojo, de una consistencia firme y también una consistencia lisa. ¿Cuáles llegan a ser las funciones del riñón como tal? Bueno, sus funciones van a ser principalmente de la filtración de sangre. También tenemos la eliminación de desechos, el equilibrio y electrolítico, también el equilibrio ácido-base. También tenemos la secreción de hormonas. ¿Cuáles son? Renina, eritropoyetina y el calcitriol. Entonces, principalmente esas son las generalidades de lo que son de riñón. Ahora vayamos un poco más específicos. De riñón, que podemos ver en esta presentación de aquí, tenemos una pequeña capa, que es una capa externa, que esta básicamente va a estar como que entrecubriendo. Una pequeña capita. Entonces, esta capa como tal nosotros la vamos a llegar a denominar su membrana. Entonces, esta de alguna manera va a tener un propósito como tal. Ya. Entonces, esta se va a llamar la cápsula fibrosa. Esta puede llegar a medir de 1 milímetro. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser su función específica de esta? Va a ser de evitar principalmente que el riñón como tal tenga infecciones. Hablando un poco más del tema de las relaciones anatómicas importantes que esta puede llegar a tener, va a ser lo siguiente, que vamos a hablar tanto del riñón derecho y del izquierdo. El derecho principalmente, como vamos a encontrar en la parte derecha del cuerpo, va a estar relacionado directamente con el hígado, ya que mencionamos nosotros de que este se encuentra un poco más inclinado para hacia abajo por justamente la posición del hígado. Entonces sabemos que va a tener relación con este. También va a tener con una porción del duodeno y también con una flexura cólica. Ahora, si nos pasamos al riñón izquierdo, en esta parte del riñón izquierdo, que básicamente en este caso vamos a hablar de una riñonera, pero como ejemplo nada más, de que nosotros lo vamos a encontrar del lado derecho y del lado izquierdo, vamos a encontrar como tal que es el estómago, ya. También vamos a encontrar lo que es el páncreas, vamos a encontrar el vaso, también vamos a encontrar el yoyuno y la flexura cólica de igual manera izquierda. Entonces, ambas tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, vamos a encontrar que estas se encuentran cubiertas por peritoneo parietal, ¿ya? Entonces, básicamente, esas son como las relaciones anatómicas más importantes que podemos encontrar referente al riñón. Ahora, referente a la constitución interna del riñón. En este caso, sí vamos a usar esta imagen de aquí. Y vamos a mencionarlo de tal manera lo que es el riñón. Ahora, ¿qué es lo importante, lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer en el tema del riñón? Primero, tenemos que ver nosotros que, como les había mencionado principalmente, aquí podemos encontrar una capa, y es la capa fibrosa o la cápsula fibrosa, y esta cápsula va a llegar a medir 1 milímetro de espesor, que esto principalmente vamos a saber que va a evitar lo que son las infecciones en el riñón. Luego vamos a ver lo que es el seno renal, ¿ya? El seno renal, de alguna manera, nosotros lo vamos a llegar a encontrar en la parte casi cerca al ilio renal. Esta es una parte más o menos por aquí. A ver, para que se vea. Ahora,
lo siguiente. Ahora, si hablamos nosotros del parénquima renal como tal, vamos a empezar a la clasificación un poco más extensa, que sería la corteza renal, que esta básicamente va a ser esta parte de aquí. Ya. Entonces, dentro de la corteza renal, incluso nosotros podemos llegar a clasificar y hablar de que en esta, como tal, van a incluso tener un tipo de fibroblastos, también miofibroblastos, pero esto ya es más histológico. Entonces, ¿qué es lo que nos importa de este caso como tal? De que nosotros lo que vamos a encontrar en la corteza renal va a ser la parte más externa y granulada, que esta va a llegar, ¿por qué hace granulada? Porque va a tener corpúsculos renales, que esto va a estar constituido por el glomérulo también como tal y la cápsula de Bowman. Entonces, referente a esto, también lo siguiente que tenemos que hablar es que va a tener las columnas de Bertin, que es esta parte de acá. A ver, que es esta parte de aquí. Entonces, en las columnas de Bertin va a ser una prolongación de la corteza como tal, y también esta va a llegar a dividir lo que son las pirámides renales, y luego pasamos a eso, las pirámides renales. Pero ya, estamos hablando del parénquima como tal. Entonces, tenemos luego de la columna de Bertin, tenemos a la médula renal. ¿Y dónde vamos a llegar nosotros a encontrar a la médula renal? ¿Qué es la médula como tal? Es la parte un poco más interna. Básicamente tendríamos que bordearlo de esta manera. Entonces, es la clasificación que nosotros podríamos hacer, la médula renal. Luego de esto nosotros vamos a encontrar lo que es la pelvis renal. Y la pelvis renal ya nosotros lo encontramos en la parte más como cerca al ilio, como les había mencionado en un principio. Ahora, si nosotros estamos hablando un poquito más específicos, tendríamos que también ver las relaciones lumbares. Referente a las relaciones lumbares que nosotros vamos a llegar a tener con el riñón va a ser lo siguiente, de que en la parte posterior, como sabemos, los riñones más o menos se encuentran en la 12ª costilla. En la parte posterior de esta va a estar justamente con el músculo dorsal ancho. Músculo dorsal ancho. También vamos a ver de que esta o por debajo de esta se encuentra lo que es la 12ª costilla. También vamos a ver que están con los músculos oblicuos, ¿no? Oblicuos, vamos a ver, valga la redundancia, de que tenemos la columna como aquí, estos van a estar oblicuos. Y esto va a ser referente a los oblicuos externos y también a los oblicuos internos como tal. Entonces, referente a esto, que nosotros qué podemos decir, también va a estar con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, y este también va a estar sobre la espina ilíaca de la espina ilíaca como tal, o la cresta ilíaca. Ahora, referente a lo que es el ilio renal. Referente al ilio renal vamos a encontrar en esta parte de aquí, que en esta parte de aquí pude llegar a graficar lo que es los uréteres como tal. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que saber de los uréteres? Que estas van a ser prolongaciones de que va a empezar o va a permitir el paso de la orina desde los riñones a lo que es la vejiga. Ya vamos a llegar después a eso. Pero aquí también tenemos lo que va a ser tanto una parte que va a entrar lo que es la vena renal, y también que va a ingresar lo que es la arteria renal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber de eso? De que la vena renal como tal, esta van a ser de la vena cava inferior, y también la arteria renal viene de las 3 A's, que sería la aorta abdominal, ¿sí? La arteria aorta abdominal. Entonces, referente a esto, nosotros vamos a poder hablar que el ilio como tal habla de la hendidura en la cara anterior del riñón como tal. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que saber de esto es que vamos a encontrar nosotros lo que es la pelvis renal, y esta principalmente van a ser estas 3 porciones de aquí. A ver, va a ser estas 3 porciones de aquí, tanto esta entera, esta de aquí y por último esta de aquí. Entonces, la pelvis renal como tal va a ser como que de una manera aplanada, y esta va a dar lo que va a ser externamente lo que es los uréteres o el uréter como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber esto?
de que esta va a ser formada por los cálices mayores, que los cálices mayores son estas uniones de aquí, y estas se van a formar de los cálices menores, o sea, es como una especie de escala. Pasan de los cálices menores, que de los cálices menores podemos encontrar nosotros que básicamente tenemos de 8 a 18 cálices menores, y de los cálices mayores podemos tener de 2 a 3 cálices mayores. Entonces, estos van a llegar a desembocar en lo que es la pelvis renal, y de la pelvis renal va a pasar a lo que es los uréteres como tal. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber referente a eso, lo más importante. Ahora, ¿qué vasos, nervios podemos encontrar en el tema del riñón? En esta parte tenemos que ser un poco más enfatizar en las partes más importantes, y tenemos que empezar a clasificar lo siguiente, de que nosotros vamos a encontrar tanto en la parte de la arteria, que va a ser la parte de aquí, no sé si se nota bien, vamos a remarcarlo para que se pueda visualizar. Listo. En la parte de aquí va a salir una pequeña arteria, y esta va a ser la arteria suprarrenal inferior. Entonces, esta van a ser de la arteria renal. Ahora, cuando la arteria renal sube o entra lo que es al hígado, al riñón, por lo que es el ilio renal, vamos a encontrar de que estas van a haber segmentarias. Entonces, van a haber segmentarias, tres principalmente importantes. Primero vamos a encontrar lo que es la arteria que se va para arriba, y esta va a ser la arteria segmentaria superior. Luego de eso tenemos la arteria segmentaria anterosuperior, tenemos la arteria segmentaria anteroinferior, también tenemos lo que va a ser la arteria arqueada, que básicamente porque son arqueadas o arcuatas, porque esas van a ir por aquí y van a pasar o van a vascularizar lo que son las pirámides renales. Entonces, estas por eso se llaman arqueadas o arcuatas. También lo que vamos a tener van a ser las arterias interlobulares, que valga la redundancia, va a ir del lóbulo al lóbulo renal. Básicamente estamos hablando de las pirámides. Entonces van como que en este espacio de aquí. Entonces eso hace que nosotros lo podamos llamar las arterias interlobulares. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de arterias que ya vamos a ver después. Pero también vamos a tener que por aquí desemboca una rama, de igual manera. Desemboca una rama que mueve el uréter, que es rama uretral de la arteria renal. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros necesitamos saber referente a las arterias. Ahora, también tenemos que ver el tema de las venas, que igualmente van a entrar. ¿De dónde van a ser la vena renal? Van a ser de la vena cava inferior, no olvidemos siempre eso. Ahora, de referente a esta vamos a encontrar que tenemos, vamos a ir de poco a más. Vamos a tener que tenemos dentro de las pirámides como tal, vamos a tener las venas interlobulares, se denominan así, y también luego vamos a tener las arterias arcuatas. De igual manera van a tender a estar sobre lo que son las pirámides o los lóbulos renales. También vamos a tener las interlobares, que estas van a conectar los espacios, lo estoy diciendo acá abajo, van a llegar a conectar los espacios. También referente a esto vamos a tener lo que es la vena renal como tal, como ya lo hemos visto por aquí, y luego va a ir a la vena cava inferior. Básicamente ese es el concepto clave que nosotros necesitamos saber. Ahora, referente a los nervios, ¿qué es lo importante de los nervios que nosotros vamos a encontrar lo que es en el riñón? No nos olvidemos del plexo renal. En esto tenemos que enfatizar simplemente que es el plexo renal. Entonces estas van a ser tanto las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el plexo renal? Esta va a controlar directamente lo que es el flujo sanguíneo y la liberación de la renina como tal, porque sabemos que nos libera renina. Ahora, el drenaje linfático. Ahora, referente al drenaje linfático tenemos que tomar en cuenta que van a ser los ganglios lumbares, y también va a ser los ganglios aórticos laterales.